Un enorme híbrido de avión y barco, diseñado para neutralizar por sí solo la superioridad de los grupos de combate de portaaviones enemigos, desafió toda lógica al terminar su viaje abandonado en una playa de arena en Daguestán. Amigos, les presento al ekranoplano portamisiles soviético Lun. ¿Cómo logró este monstruo de 400 toneladas, del tamaño de un edificio de 5 pisos, deslizarse sobre el agua a una velocidad de 500 kilómetros por hora, permaneciendo absolutamente invisible para los radares? ¿Por qué los pilotos se negaban rotundamente a considerarlo un avión y los marineros un barco? ¿Y para qué los diseñadores instalaron 8 motores de aviación de una vez en la proa del gigante? Hoy analizaremos los detalles de este proyecto que se mantuvieron ocultos bajo el sello de secreto durante mucho tiempo. En el destino de este vehículo único quedan demasiadas preguntas incómodas. Vean el video hasta el final. Descubrirán por qué una superarma capaz de decidir el resultado de cualquier confrontación naval resultó innecesaria para su propio país y qué secreto de diseño la salvó de la destrucción total. Comenzamos. Existe un efecto físico del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, aunque lo ha visto miles de veces. Un pelícano vuela sobre el océano, no muy alto, literalmente a medio metro de la superficie del agua. Las alas casi rozan las olas. Desde fuera, parece que el ave está a punto de caer, pero no cae. Se desliza sobre el agua sin un solo aleteo, con facilidad, casi sin esfuerzo. Los kilómetros pasan en minutos. Esto no es una casualidad ni acrobacia, es física. Cuando un ala se mueve cerca de una superficie, ya sea sobre el agua o sobre la tierra, se forma una capa de aire comprimido entre ella y esa superficie. El aire no tiene tiempo de escapar hacia los lados y crea una especie de cojín de aire. La fuerza de sustentación del ala aumenta drásticamente, mientras que la resistencia disminuye. El ave gasta menos energía y vuela más lejos. Los científicos llamaron a esto el efecto suelo. El suelo aquí es la superficie de la tierra o del agua que sostiene el ala desde abajo. Los pelícanos utilizan este efecto de forma instintiva. No saben por qué es más conveniente volar así. Simplemente saben que lo es. Los pilotos descubrieron este efecto de otra manera, por accidente, y no siempre de forma agradable. En los primeros años de la aviación, los pilotos notaron que durante el aterrizaje, cuando el avión descendía hacia la pista, la máquina de repente parecía no querer posarse. Se mantenía suspendida, se deslizaba sobre el suelo y perdía velocidad más lentamente de lo debido. El avión parecía apoyarse sobre un cojín invisible. Esto resultaba incómodo para el aterrizaje, pero muy interesante en la teoría. Los ingenieros empezaron a pensar, ¿y si en lugar de combatir este efecto, lo utilizáramos a propósito? Construir una máquina que vuele exactamente así, a baja altura sobre el agua, apoyándose en este cojín de aire. No un avión que necesita altura, ni un barco que necesita agua bajo su quilla. Algo completamente diferente. La tarea parecía casi absurda. Volar rápido significaba volar alto. Todos pensaban así. Era un axioma de la aviación, pero los axiomas existen para que alguien los ponga a prueba algún día. En la Unión Soviética hubo un hombre que decidió ponerlo a prueba. Y aquí empieza lo más interesante, porque cuando los militares se enteraron de este efecto, hicieron una pregunta completamente diferente. No cómo funciona, sino qué se puede hacer con esto. La respuesta a esta pregunta tomó varias décadas y llevó a la creación de una máquina que todavía no tiene parangón en el mundo. Una máquina que volaba justo encima del agua, que no era vista por los radares, que llevaba a bordo lo suficiente para detener a una escuadra entera y que nunca disparó una sola vez. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Primero, debemos conocer al hombre sin el cual nada de esto habría sido posible. Rostislav Alexeyev nació en el año 1916 en la ciudad de Novosibkov, una pequeña localidad en el oeste de Rusia, en la frontera con Bielorrusia. Nada en su infancia presagiaba que construiría máquinas que cambiarían la concepción de lo que es posible sobre el agua. Estudió en el Instituto Industrial de Gorky, actualmente Nizhny Novgorod. Su especialidad era la construcción naval.
Ya en sus años de estudiante estaba obsesionado con una idea. Un barco debía ser rápido. No simplemente rápido, sino conceptual y revolucionariamente rápido. Un barco común se mueve a través del agua y el agua ofrece resistencia. Esta es una física con la que no tiene sentido discutir. Alexeyev decidió no discutir. Decidió elevar el barco sobre el agua. Sus primeros trabajos estuvieron dedicados a los hidroalas, diseños en los cuales el casco de la embarcación se eleva sobre la superficie del agua gracias a alas especiales sumergidas en ella. A menor resistencia, mayor velocidad. La lógica era de hierro. Durante la Gran Guerra Patria, continuó trabajando, diseñando lanchas rápidas para la Armada Soviética. Después de la guerra, sus diseños entraron en producción en serie. Los hidroalas, Raqueta, Meteor, Cometa, todo eso fue obra de Alexeyev. Decenas de millones de ciudadanos soviéticos viajaron en embarcaciones fluviales de su diseño sin siquiera conocer su nombre. Pero para él no era suficiente. Los hidroalas alcanzaban velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Alexeyev quería 500. Fue entonces cuando empezó a estudiar seriamente el efecto suelo. Comenzó a construir modelos pequeños y a probarlos en el embalse de Gorki. Sus colegas observaban con interés y sus superiores con sospecha. Un barco volador sonaba a ciencia ficción y en el sistema soviético se podía pagar muy caro por la ciencia ficción, con la pérdida de financiación, del puesto de trabajo o algo peor. Alexeyev impulsó el proyecto durante años. Convenció, debatió y demostró modelos. A finales de la década de 1950, finalmente recibió el visto bueno para la construcción de prototipos. Y aquí, la historia da un giro inesperado. En el año 1966, un satélite de reconocimiento estadounidense fotografió algo extraño sobre el mar Caspio. Un objeto enorme de casi 100 metros de longitud que claramente se movía sobre el agua. Sin embargo, por todas sus características, no era un avión ni un barco. Los analistas estadounidenses pasaron varios meses sin entender qué estaban viendo. Al final, le dieron a este objeto el nombre en clave de Monstruo del Caspio. Era el ecranoplano de Alexeyev, 1912. Un prototipo, una enorme máquina experimental que oficialmente se denominaba KM, siglas de barco maqueta en ruso. Los estadounidenses interpretaron estas letras a su manera, Caspian Monster. El nombre se arraigó incluso entre los ingenieros soviéticos. Alexeyev logró su objetivo. Su idea funcionaba y la máquina volaba. Pero luego comenzó aquello a lo que se enfrenta casi cualquier persona que inventa algo demasiado nuevo. El sistema que había dado el dinero para el experimento ahora quería resultados concretos. Los militares querían un arma y los funcionarios querían informes, mientras que Alexeyev quería seguir investigando. Los conflictos aumentaron y se tomaron decisiones sin él. Los proyectos fueron desviados hacia direcciones que él consideraba callejones sin salida. En el año 1976, durante las pruebas de uno de los ecranoplanos, ocurrió un accidente y Alexeyev resultó herido. Fue apartado de la dirección del proyecto, formalmente de manera temporal, pero en la práctica, para siempre. En el año 1980, Rostislav Evgenievich Alexeyev falleció a la edad de 64 años. No llegó a ver el Lun, el ecranoplano del que hablamos hoy. Su construcción comenzó en el año 1983, 3 años después de su muerte. Pero fue él quien ideó todo lo que permitió la existencia del Lun, la física, la forma y el principio. Sin Alexeyev, esta máquina no habría existido en absoluto. Así pues, la idea estaba lista y el diseñador también. Ahora quedaba la pregunta, ¿para qué necesitaban los militares una máquina semejante? ¿Qué debía hacer y por qué precisamente ella y no algo más habitual? Mediados de la década de 1970. La Guerra Fría estaba en su apogeo. Las dos superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, no se enfrentaban directamente, pero se preparaban constantemente. Cada bando construía, inventaba y diseñaba, vigilando atentamente lo que hacía el otro.
El océano estaba en el centro de esta confrontación. Para ese entonces, la Armada de los Estados Unidos de América había construido un sistema que parecía casi impenetrable, basado en los grupos de combate de portaaviones. No se trataba de un solo barco, era toda una ciudad flotante. En el centro estaba el portaaviones, un barco enorme de 300 o más metros de eslora, que llevaba a bordo entre 70 y 90 aviones de combate. A su alrededor se disponía la escolta, cruceros, destructores y fragatas, junto con varios submarinos que se desplazaban de forma invisible bajo el agua. Todo esto en conjunto se denominaba Grupo de Combate de Portaaviones. Un grupo así controlaba una vasta zona del océano. Los aviones del portaaviones podían realizar ataques a distancias de miles de kilómetros, mientras que los barcos de escolta rastreaban todo lo que se movía en el aire, en el agua y bajo el agua en un radio de cientos de kilómetros. Destruir un grupo así era una tarea extremadamente compleja. Un barco de superficie común no servía. Lo detectarían a cientos de kilómetros y lo interceptarían antes de que pudiera acercarse. Un avión tampoco era fácil. El grupo del portaaviones estaba protegido por sistemas antiaéreos y cazas de cobertura aérea. Un submarino era una opción, pero lenta. Un submarino se mueve bajo el agua a una velocidad de unos 30 o 40 kilómetros por hora, por lo que el grupo de portaaviones simplemente se alejaría. Los militares soviéticos necesitaban algo diferente, algo rápido como un avión, invisible para los radares, capaz de llevar armamento potente y apto para operar en mar abierto en condiciones de oleaje. Radar, esa era la palabra clave. El radar funciona en línea recta, envía ondas de radio hacia adelante y hacia arriba, y capta el reflejo de los objetivos. La superficie de la Tierra o del agua genera interferencias justo en el horizonte. Un objetivo que vuela a una altura de pocos metros sobre el agua prácticamente se fusiona con este fondo. El radar simplemente no lo ve, o lo ve demasiado tarde. Por eso la altura de entre 5 y 8 metros sobre el agua no era solo una característica técnica del Loon, era su principal defensa. Una máquina que volaba a esa altura a una velocidad de 500 kilómetros por hora aparecía en la zona de detección segura de los radares enemigos, aproximadamente entre 2 y 3 minutos antes de alcanzar la línea de lanzamiento de los misiles. Reaccionar, enviar interceptores y organizar la defensa en 2 minutos es casi imposible. Cuando los almirantes soviéticos vieron los primeros cálculos y planos propuestos por los ingenieros, permanecieron en silencio durante mucho tiempo. Luego empezaron a hacer preguntas una y otra vez. Les parecía que en alguna parte debía haber un truco. Una máquina que resolviera varios problemas a la vez parecía algo imposible. El truco existía, por supuesto. El ecranoplano solo podía volar sobre una superficie relativamente tranquila. Un oleaje fuerte, con olas de más de 5 o 6 metros de altura, hacía que el vuelo fuera peligroso. No podía operar en cualquier clima ni en cualquier región del océano. Pero para ciertas tareas en zonas específicas resultaba ideal. Precisamente por eso se eligió el mar Caspio como base. Un cuerpo de agua cerrado, agua relativamente tranquila, lejos de ojos extraños y satélites. Un polígono de pruebas ideal. Se formularon los requerimientos técnicos. La máquina debía transportar 6 misiles de crucero, volar a una altura no mayor de entre 5 y 8 metros sobre el agua, acelerar hasta los 500 kilómetros por hora y tener un alcance de al menos 2.000 kilómetros. Para los estándares de la década de 1970, esto sonaba a ciencia ficción. En el año 1983, en la planta piloto Volga del Buró Central de Diseño de Construcción Naval en la ciudad de Gorky, se comenzó a cortar el metal. La ciencia ficción se transformaba en metal, remaches y tanques de combustible. Gorky, que actualmente se llama Nizhny Novgorod, era una ciudad cerrada en el año 1983. La entrada estaba prohibida para extranjeros y también para periodistas. Una ciudad a orillas del Volga, donde durante décadas se fabricaba aquello de lo que no se solía hablar en voz alta: automóviles, embarcaciones fluviales y equipo militar. Fábrica tras fábrica, puerta tras puerta. La planta piloto Volga
del Buró Central de Diseño de Construcción Naval, estaba situada justo a la orilla del río. La ubicación no fue elegida al azar. El producto terminado debía ser botado al agua, y el vehículo que se iba a construir era tal que simplemente no existía otra forma de trasladarlo. 74 metros de longitud. Es necesario comprender esto mediante comparaciones. Un edificio de 7 pisos acostado sobre un lado representa aproximadamente esa longitud, o bien 8 autobuses urbanos colocados uno detrás de otro. La envergadura de las alas era de 44 metros. La altura era de 19 metros, lo que equivale a un edificio residencial de 5 pisos completo, desde los cimientos hasta el techo. Vacío, sin combustible, sin armamento y sin tripulación, el Loon pesaba 243 toneladas. En estado de carga máxima superaba las 400 toneladas. Para entenderlo, un vagón de tren estándar pesa unas 25 toneladas. El Loon pesaba lo mismo que 16 de esos vagones. No lo construyeron como un avión ni como un barco. Lo fabricaron como algo intermedio, por lo que se requirieron tecnologías híbridas. El casco se realizó con métodos de construcción naval. Las alas y la estructura del planeador provenían de la aviación. Los motores eran de aviación. Los sistemas de control eran en parte de aviación y en parte navales. Los trabajadores de la fábrica contaron después que al principio nadie entendía del todo qué estaban construyendo exactamente. La documentación llegaba por partes. Un taller hacía lo suyo y otro taller lo propio. Solo unos pocos veían la imagen completa. Esto no era negligencia, era secreto. Cuanta menos gente supiera, menos posibilidades había de que la información se filtrara. Era la práctica estándar para proyectos de este nivel. El casco se ensambló a partir de aleaciones de aluminio, ligeras pero resistentes, las mismas que se utilizaban para la fabricación de aviones. Las juntas de soldadura se revisaron varias veces. Cada lámina de metal contaba con su certificado y cada tornillo estaba documentado. El trabajo duró 3 años. En el año 1986, el Loon fue sacado del taller de ensamblaje por primera vez. Las personas que habían trabajado en la planta durante años y que ya habían visto de todo, se detuvieron. Simplemente se quedaron paradas mirando. Uno de los mecánicos dijo más tarde en una entrevista que en ese momento se hizo un silencio inesperado en el territorio de la fábrica. Las grúas se callaron. Las máquinas de soldar se callaron. La gente se calló. La máquina era enorme, pero no se trataba solo del tamaño. Se trataba de la forma y de su aspecto. En la parte delantera, una proa de avión con la cabina de la tripulación. Abajo, un casco similar al de una lancha rápida, con un rediente característico en el fondo que ayuda al casco a desprenderse del agua. A los lados, flotadores en los extremos de las alas. Arriba, sobre el fuselaje, 6 contenedores de lanzamiento dispuestos en 2 filas. Detrás, un enorme estabilizador vertical con 8 motores situados en 2 niveles sobre soportes en la sección de proa. No se parecía a nada existente. La botadura se realizó en ese mismo año, 1986. A partir de ahí comenzaba lo más interesante y lo más difícil: aprender a volar esta máquina. El mar Caspio es el cuerpo de agua cerrado más grande del planeta, rodeado de tierra por todos lados y sin salida al océano. Su profundidad promedio es pequeña, especialmente en el norte, donde los bancos de arena se extienden por decenas de kilómetros. Para las pruebas, era el lugar ideal: cerrado, controlado y lejos de miradas indiscretas. En el año 1986, el Loon entró en las aguas del Caspio por primera vez. De inmediato, surgió una pregunta que antes no se había planteado abiertamente. ¿Quién se encargaría de pilotarlo? ¿A quiénes preparar? ¿A pilotos o a marineros? La respuesta fue a ambos, y aún así no era suficiente. El Loon volaba a una altura de entre 3 y 8 metros sobre la superficie del agua. No a 300 metros, ni a 30, de 3 a 8. Esa es la altura de un edificio de 2 pisos, a una velocidad de entre 400 y 500 kilómetros por hora. Un piloto a esa altura no tiene derecho a equivocarse en absoluto.
Un avión a gran altura dispone de segundos para corregir una inclinación, una pérdida de velocidad o un fallo de motor. El Loon, sobre el agua, no tenía esos segundos. Disponía de fracciones de segundo. Al mismo tiempo, el control del Loon difería fundamentalmente del pilotaje de un avión. Un avión común siente el aire a su alrededor de manera uniforme. El Loon volaba en la zona del efecto suelo, en ese cojín de aire entre el ala y el agua. Cualquier variación de altura alteraba las características de este cojín. Si subía un poco más, el cojín se debilitaba y la máquina empezaba a descender. Si bajaba más, el cojín se fortalecía bruscamente y la máquina ascendía. Era necesario mantener el equilibrio constantemente. Uno de los pilotos de pruebas lo describió así: es como aprender a andar en bicicleta, solo que la bicicleta pesa 400 toneladas y debajo de las ruedas está el mar. Los primeros vuelos fueron cortos. Se verificaban los sistemas y se observaba cómo se comportaba la máquina a diferentes velocidades y con distinto oleaje. Cada vuelo iba seguido de un análisis detallado. Cada observación se registraba en la documentación y cada desviación de los parámetros de diseño se planteaba a los diseñadores. Los diseñadores respondían e introducían cambios, perfeccionando la máquina directamente en el transcurso de las pruebas. La maniobra de amerizaje presentaba una dificultad especial. El Loon no se posaba como un hidroavión común, tocando suavemente el agua con su quilla. Tenía un dispositivo especial de esquís hidrodinámicos. Los flotadores en los extremos de las alas eran los primeros en tocar el agua al aterrizar, amortiguando la velocidad y evitando que la máquina volcara. Adicionalmente, en la parte delantera del casco se ubicaban esquís hidrodinámicos retráctiles. El sonido al tocar el agua a alta velocidad era agudo y duro. La tripulación lo describía como un impacto, no un amerizaje suave, sino un golpe seco, cuando un casco de cientos de toneladas se encontraba con la superficie del agua a una velocidad de varios cientos kilómetros por hora. Después de cada uno de estos aterrizajes, el casco se revisaba para detectar posibles deformaciones. Los motores del Loon eran 8 turbofanes NK-87, desarrollados en el buró de diseño de Nikolai Kuznetsov. Los mismos motores se utilizaban en el avión de pasajeros Il-86, pero en una versión modificada y protegida contra la entrada de agua y sal marina. Los motores estaban situados en la parte delantera, 4 a cada lado, y se fijaban en soportes sobre el ala. Durante el despegue, los 8 funcionaban a plena potencia. Los chorros de gases se dirigían mediante deflectores orientables directamente debajo del ala, creando el cojín de aire inicial que ayudaba a la máquina a despegar del agua. En el régimen de crucero se reducía la potencia. 4 años, desde el año 1986 hasta el año 1990. Las pruebas continuaron, los resultados se acumularon y las tripulaciones adquirieron experiencia. En el año 1990, el Loon fue entregado oficialmente para su explotación de prueba a la 236 División de Barcos Ecranoplanos de la Flotilla del Caspio. Allí ya prestaban servicio 3 ecranoplanos del tipo Orlionok, que eran máquinas de desembarco de menor tamaño. Parecía el inicio de una serie, parecía el primero de muchos. Nadie sabía entonces que sería el único y que el tiempo que le quedaba era muy corto. En el lomo del Loon, visto desde arriba, hay 6 contenedores idénticos, 3 a la izquierda y 3 a la derecha, dispuestos en 2 filas a lo largo del fuselaje. Cada contenedor mide unos 9 metros de largo, está cerrado y es hermético. Dentro de cada uno hay un misil de crucero del complejo Mosquit. Antes de hablar de lo que estos misiles pueden hacer, es necesario comprender qué es un misil de crucero en general. No es un proyectil que vuela trazando una parábola como una bala de cañón. Un misil de crucero es, de hecho, un pequeño avión no tripulado. Tiene alas, motor y sistema de guía. Vuela por una ruta predeterminada, esquiva obstáculos y busca el objetivo. La diferencia con una bomba común es similar a la que existe entre una piedra lanzada y un automóvil conducido. El Mosquit fue un misil desarrollado en el buró de diseño Raduga, en Dubna, en las afueras de Moscú.
Su designación oficial era P-270. En Occidente se le conocía bajo la designación de la OTAN, SS-N-22 Sunburn, quemadura solar. Algunas cifras. La longitud del misil es de unos 10 metros, su masa es de casi 4 toneladas y la ojiva contiene cerca de 300 kilogramos de sustancia explosiva. La velocidad de vuelo es de unos 750 metros por segundo, lo que equivale aproximadamente a 2 veces la velocidad del sonido. Para entender lo que significa la velocidad del sonido en la práctica, cuando uno escucha el sonido de un avión a reacción, el aparato ya está en otro lugar. Un misil que vuela al doble de la velocidad del sonido alcanza su objetivo antes de que éste tenga tiempo de reaccionar. El alcance del Mosquit era de unos 120 kilómetros. La altura de vuelo en el tramo final era de entre 7 y 20 metros sobre el agua. La misma lógica que la del Loon. Vuela bajo para que el radar lo detecte tarde. Ahora, consideremos la estrategia de ataque en sí. El Loon se desplaza hacia la línea de lanzamiento, a 120 kilómetros del objetivo. Los radares enemigos no lo ven en absoluto o lo detectan con mucho retraso porque vuela demasiado bajo. En pocos segundos, los contenedores de su lomo se abren, los misiles salen al aire, el Loon da la vuelta y regresa. 6 misiles que vuelan simultáneamente, cada uno hacia su punto de destino. Un grupo de combate de portaaviones enemigo disponía de muy poco tiempo de reacción en este escenario. Los analistas de las flotas occidentales mencionaron diferentes cifras a lo largo de los años, desde 1 minuto y medio hasta 3 minutos, desde el momento de la detección de los misiles hasta su impacto en el objetivo. 1 minuto y medio. En ese tiempo, debían detectar los objetivos, clasificarlos como amenaza, activar los medios de interceptación, dirigirlos hacia 6 objetos que volaban simultáneamente y destruir cada uno de ellos. Todo esto mientras cada misil avanzaba sobre el agua al doble de la velocidad del sonido. Un analista de una flota occidental escribió en una publicación de la década de 1990 que en aquel momento no existía un método garantizado para interceptar una salva de 6 misiles Mosquit. Por eso al Loon se le llamaba el asesino de portaaviones, no por jactancia, sino porque los cálculos lo confirmaban. Un detalle importante: el Loon nunca empleó este armamento en condiciones reales de combate. No realizó ningún lanzamiento de combate, solo disparos de prueba durante ejercicios en el mar Caspio. La máquina fue aceptada para su explotación de prueba, pero nunca llegó a prestar servicio de combate permanente por una razón muy simple. Mientras se realizaban las pruebas, mientras los diseñadores perfeccionaban la máquina y los militares aprendían a pilotarla, en el país todo estaba cambiando. Despacio al principio, luego muy rápido. Y en un momento dado, quedó claro que la cuestión ya no era si la máquina era buena, sino si todavía existía un país que la necesitara. El año 1991 comenzó como un año cualquiera. En particular, para las personas que servían en el Loon, realizaban su mantenimiento y lo preparaban para los siguientes ejercicios. Para ellos era un trabajo, una rutina, un horario, el mantenimiento técnico de los motores según el reglamento, la revisión de los sistemas de control y las salidas programadas al agua. Y luego todo empezó a cambiar. Primero llegaron los retrasos en la financiación. Esto no era nuevo, ya había ocurrido antes. Luego los retrasos se hicieron más largos. Después llegaron noticias de Moscú, una tras otra, cada una más extraña que la anterior. En agosto ocurrió lo que ocurrió, y en diciembre del año 1991, la Unión Soviética dejó de existir formalmente, jurídicamente y sobre el papel. Pero para la gente a orillas del mar Caspio, esto no era un hecho jurídico, era una sensación. La sensación de que el suelo bajo sus pies se había vuelto diferente y no estaba claro qué pasaría a partir de entonces. Lo que ocurrió con los programas militares quedó claro de inmediato. La financiación se redujo drásticamente y las prioridades se revisaron. Muchos proyectos simplemente se detuvieron. No se cerraron oficialmente, sino que se suspendieron. Se dejó de financiarlos, de mencionarlos y de planificar el siguiente paso. El Loon cayó en esta categoría. La máquina permanecía junto al muelle, intacta y operativa, con motores que se podían encender y sistemas que funcionaban.
Técnicamente estaba lista para salir, pero no había a dónde ir ni para qué. Paralelamente se construía un segundo ecranoplano del mismo tipo. Se planeaba reacondicionarlo como variante de rescate bajo el nombre de Espasatel, el rescatador. La idea era que una máquina con tales características de velocidad pudiera llegar rápidamente al lugar de una catástrofe en el mar, como un naufragio o un accidente aéreo sobre el agua, y prestar ayuda. Se preveía un hospital a bordo, equipos de rescate y provisiones. Una idea excelente y muy importante. La construcción se detuvo cuando se encontraba aproximadamente al 50% de avance por falta de fondos. Ese casco inacabado todavía se encuentra en Derbent hoy en día, junto al Lund. Dos hermanos. Uno terminó su camino y el otro nunca lo empezó. Uno de los ingenieros que trabajó en el programa de ecranoplanos durante 7 años contó después que se enteró de que el Lund sería retirado de servicio y puesto en conservación no por sus superiores ni por los militares, sino a través de un periódico. Simplemente vio una nota breve en la 3ª o 4ª página. Llamó a sus compañeros, y ellos tampoco sabían nada. Alguno había oído campanas y otros no sabían absolutamente nada. La decisión se había tomado en algún lugar de arriba y llegó abajo ya en forma de hecho consumado, no de debate. Así terminaban muchos proyectos soviéticos en aquellos años, sin un estallido, sin un cierre solemne, en silencio, mediante una nota en el periódico. A principios de la década de 2000, el Lund fue retirado de servicio oficialmente. Se le retiró todo el equipamiento secreto, los sistemas de navegación, los sistemas de control del complejo de misiles y los equipos de comunicación, todo lo que no debía caer en manos ajenas. Quedó el casco, un enorme casco de 74 metros, hecho de aluminio de aviación, que no había a dónde llevar y con el que no se sabía qué hacer. Lo trasladaron a Kaspisk, a la fábrica Dagdiesel. Lo colocaron en un dique seco cerrado y cerraron las puertas. Y con esto, durante muchos años, la historia del Lund pareció haber terminado. Pareció, porque esta historia guardaba otro acto, inesperado y a su manera digno. Kaspisk es una pequeña ciudad en Dagestán, en la orilla occidental del mar Caspio. La fábrica Dagdiesel existe allí desde el año 1932 y producía torpedos para la Armada Soviética. Una empresa seria con una trayectoria importante y un sistema de seguridad riguroso, perímetro controlado, régimen de pases y territorio cerrado. Esto fue precisamente lo que salvó al Lund. Un dique seco, cerrado no es simplemente un cobertizo o un almacén, es una instalación vigilada, donde no se puede entrar sin autorización. Los saqueadores, que en las décadas de 1990 y de 2000 desmantelaron gran parte de la técnica soviética abandonada para venderla como chatarra, simplemente no pudieron llegar al Lund. Les resultó físicamente imposible. Mientras por todo el país las antiguas instalaciones militares se convertían gradualmente en montones de metal oxidado, el Lund permanecía en el dique, entero, sin los equipos secretos que le quitaron al retirarlo de servicio, pero completo: el casco, las alas, el estabilizador, los contenedores de lanzamiento vacíos pero en su sitio, y los 8 motores sobre sus soportes. Todo estaba en su lugar. El tiempo pasaba. No se escribía sobre el Lund, no se filmaba, no se hablaba de él públicamente. El objeto seguía estando en un territorio de acceso restringido. Las personas que habían servido en él o que lo habían construido a veces lo mencionaban en sus conversaciones, pero sin dar detalles. La costumbre adquirida tras años de secreto no desaparece rápidamente. A mediados de la década de 2000 empezaron a aparecer las primeras fotografías en Internet. Nadie sabe con certeza quién las tomó primero. Lo más probable es que fuera algún trabajador de la fábrica que casualmente llevaba una cámara o un teléfono con cámara en el momento oportuno. Las imágenes eran borrosas, tomadas claramente a toda prisa y con mala iluminación. En ellas se apreciaba una enorme silueta en un espacio semioscuro, las alas, los contenedores de lanzamiento arriba y la proa característica con la cabina de la tripulación. La reacción en Internet fue unánime. Montaje fotográfico. Una cosa así no podía existir. Era demasiado grande,
demasiado extraña y demasiado increíble para ser verdad. Pero las imágenes siguieron apareciendo desde diferentes ángulos y en distintos momentos. Poco a poco, quedó claro que no se trataba de un montaje. Era una máquina real que se encontraba en un dique de Kaspisk. El interés empezó a crecer. Los periodistas intentaban obtener acceso sin éxito. La fábrica era una instalación de seguridad y no se podía entrar así como así. Los entusiastas de la tecnología militar elaboraban teorías sobre el estado del vehículo, sobre si se podría restaurar y sobre por qué aún no lo habían destruido ni vendido como chatarra. En un momento dado, la cuestión del destino del Lun empezó a plantearse de manera oficial. ¿Qué hacer con una máquina única que no tiene parangón? Destruirla daba lástima y no tenía sentido. Venderla era imposible, por tratarse de un objeto demasiado específico. Y restaurarla para su uso resultaba costoso e inviable, dado que el programa de ecranoplanos estaba cerrado de manera oficial. Solo quedaba una opción: un museo. La idea se debatió durante mucho tiempo. Se necesitaron varios años para obtener las autorizaciones, encontrar el lugar y planificar la logística, porque trasladar un objeto de 74 metros de longitud y una masa de más de 240 toneladas desde un dique cerrado hasta una explanada abierta no es simplemente cargarlo en un camión. Era un desafío de ingeniería independiente. Para el año 2019 se tomó la decisión. Se eligió Derbent como destino para el Lun, una ciudad antigua a orillas del mar Caspio, a unos 120 kilómetros al sur de Kaspisk. Allí se estaba creando el parque militar patriótico Patriot. Solo quedaba trasladar la máquina hasta allí, lo cual resultó más fácil de decir que de hacer. Marzo del año 2020. Kaspisk. Las puertas del dique de la fábrica DAC Diesel se abrieron de par en par por primera vez en muchos años, no para que alguien entrara, sino para que el Lun saliera. La operación se preparó durante varios meses. Los ingenieros midieron todo lo medible: las profundidades cerca de la costa, la anchura del paso y el estado del casco tras 2 décadas en el dique. Calcularon la ruta y determinaron los equipos necesarios. La primera etapa, la salida del dique al agua, fue relativamente sencilla. Al fin y al cabo, el Lun se diseñó para el agua y el casco flotaba. Los remolcadores lo tomaron con cabos y despacio, muy despacio, lo sacaron del dique hacia la dársena. Estaba de nuevo sobre el agua por primera vez en muchos años. Quienes observaban esto desde la orilla describían una sensación extraña. La máquina parecía viva, no como una pieza de museo muerta a la que arrastran al basurero de la historia, sino como una máquina viva que es trasladada a donde corresponde. A continuación, comenzó la travesía marítima. Los remolcadores arrastraron al Lun hacia el sur, a lo largo de la costa, en dirección a Derbent, un trayecto de 120 kilómetros por el mar Caspio. No fue rápido. El remolque de un objeto grande no autopropulsado por el agua es siempre una operación lenta y cautelosa, pero era un procedimiento comprensible. Y luego comenzó la segunda etapa, la más difícil: sacar al Lun a la orilla. El terreno del parque Patriot, en Derbent, se encuentra en la playa, no en un muelle ni en un dique, en la arena. Esto significaba que la máquina de 240 toneladas debía ser extraída del agua y desplazada por tierra a lo largo de varios cientos de metros. La tecnología elegida por los ingenieros fue el método de rodillos inflables. Bajo el casco del Lun se colocaron cojines cilíndricos inflables especiales, que en esencia eran rodillos neumáticos de gran resistencia y tamaño. El casco se apoyaba sobre ellos, y los tractores tiraban de la máquina hacia adelante. Los cojines rodaban bajo el casco, trasladándose de atrás hacia adelante, de manera muy similar a como los antiguos egipcios movían bloques de piedra sobre troncos, solo que en lugar de troncos se usaban rodillos inflables y en lugar de bueyes, tractores. La velocidad de este movimiento era de unos pocos metros por minuto. Una máquina diseñada para volar a una velocidad de 500 kilómetros por hora avanzaba por la orilla del mar Caspio a una velocidad apenas superior a la de un peatón.
Quienes grababan esto en video y lo compartían en Internet, escribían en los comentarios casi siempre lo mismo. Resultaba a la vez cómico y majestuoso. Cómico, porque una máquina enorme con contenedores de misiles en el lomo apenas se movía, rodeada de tractores y personas con casco. Y majestuoso porque, a pesar de todo, se movía y avanzaba hacia su nuevo emplazamiento en lugar de deteriorarse en un dique. La operación tomó varios días. Los tractores tiraban, los cojines se cambiaban de posición y los ingenieros vigilaban que el casco no sufriera daños. Poco a poco, metro a metro, el Loon se alejaba del agua y se acercaba a su nueva ubicación. Finalmente, se le colocó sobre una base especialmente preparada, una plataforma de hormigón con soportes calculados para su peso. Con las alas extendidas, la proa orientada hacia el mar, los contenedores de lanzamiento en el lomo como siempre y los 8 motores en su sitio, desde fuera parece como si acabara de amerizar y fuera a despegar de nuevo en cualquier momento. No despegará, pero el aspecto es exactamente ese, y en esto hay una verdad propia. Una máquina construida para volar permanece ahora inmóvil, pero se yergue con dignidad, a la vista de todos, bajo el cielo abierto, y no en un dique oxidado detrás de puertas cerradas. Derbent es una de las ciudades más antiguas de Rusia. Algunos historiadores la consideran la ciudad más antigua del país, con murallas construidas ya en el siglo VI de nuestra era. Aquí las capas de la historia se superponen literalmente unas sobre otras, y cada siglo ha dejado su huella. Ahora también se encuentra aquí el Loon, el siglo XX, la Guerra Fría y la ingeniería soviética en la cima de sus capacidades. Todo esto reunido en una sola máquina, a orillas de un mar antiguo junto a murallas medievales. La combinación es inesperada, pero a su manera muy precisa. El Parque Militar Patriótico Patriot en Derbent se creó como una filial de una red federal de este tipo de parques. La idea es reunir en un solo lugar muestras de tecnología que cuenten la historia, tanques, aviones y piezas de artillería. El Loon es, sin duda, el principal exponente entre todos ellos, no por ser el más conocido, sino por ser el más inusual. Las personas que vienen aquí por primera vez a menudo se detienen ante la máquina durante mucho tiempo, no porque les hayan explicado que es importante, sino simplemente porque es enorme y no se parece a nada que hayan visto antes. Los niños hacen preguntas, los adultos toman fotos y los más mayores, que recuerdan la época soviética, a veces simplemente contemplan en silencio. Cada uno guarda su propia impresión. Actualmente, el Loon se puede contemplar desde el exterior. No se permite el acceso al interior, porque la máquina no está acondicionada para visitas públicas, pero incluso desde fuera resulta impresionante. Sus 74 metros de longitud, sus alas con una envergadura de 44 metros y sus 19 metros de altura en tierra, sin agua alrededor y sin cielo bajo las alas, lucen de una manera un tanto diferente a como lo hacían en su medio natural, más asentado, más pesado, pero no menor. Los contenedores de lanzamiento vacíos en el lomo miran al cielo. Los motores en sus soportes, los 8 en su sitio, se han oscurecido con el tiempo, pero están enteros. La proa presenta cierto desgaste y la pintura se ha desprendido en algunas zonas por la acción del tiempo. Pero la estructura sigue en pie. Planteemos ahora una pregunta directa. ¿Fue el Loon un éxito o un fracaso? Por un lado, la máquina se construyó, voló y las pruebas resultaron exitosas, confirmando todas las características declaradas. No se trata de un diseño sobre el papel, ni de una maqueta de museo, ni de una idea que no llegó a despegar en el sentido literal de la palabra. Es una máquina operativa que hizo exactamente aquello para lo que fue diseñada. Por otro lado, nunca se empleó para su propósito previsto. La serie planificada de varias máquinas se redujo a un único ejemplar, y el país que la creó dejó de existir antes de que el programa pudiera desarrollarse plenamente. Sin embargo, lo interesante es que el principio en sí no ha muerto. El interés por los ecranoplanos en el mundo no ha desaparecido. China ha desarrollado activamente sus propios aparatos de esta clase en los últimos años,
y diversas compañías estadounidenses experimentan conversiones comerciales para el transporte de carga y pasajeros sobre el agua. La idea de volar a baja altura, rápido y de manera económica sobre la superficie ha demostrado ser persistente. Alexeyev tenía razón. Simplemente llegó antes de tiempo. Esto ocurre con las ideas. No aparecen cuando el mundo está listo para recibirlas, sino cuando surgen las personas capaces de materializarlas. A veces el mundo las alcanza y otras veces no. El Lun permanece a orillas del mar Caspio, el mismo mar sobre el que voló, donde se le probó y donde realizó aquello para lo que fue creado. No voló a ninguna parte, se quedó donde empezó. El pelícano sigue deslizándose sobre las olas, a pocos centímetros del agua, empleando el mismo efecto que descubrieron los ingenieros, el mismo que aprovechó Alexeyev y que se plasmó en esta máquina. El ave no sabe que hace algo especial, simplemente vuela. El Lun lo sabía, o al menos quienes lo crearon lo sabían con certeza. Y ese conocimiento se encuentra ahora en la orilla, bajo el cielo abierto, para todo aquel que quiera acercarse y contemplarlo. Les agradezco su atención. Hasta pronto.